Muchísimas gracias, doctor. Bien, vamos a concientizar sobre la ley de salud mental, vamos a concientizar también la importancia de la salud mental, todo eso que no se habla y se hace tan difícil, ¿no?, de poder hablar de la salud mental. Ley de Salud Mental, la Ley Nacional de Salud Mental número 26657 protege los derechos de las personas con padecimientos en Argentina, promoviendo una atención integral humanizada y basada en la comunidad que se aleja del modelo psiquiátrico tradicional. Garantiza que quienes sufren un padecimiento mental tengan derecho a la información, a la participación de su tratamiento y a la no discriminación, buscando la inclusión social y el respeto de sus derechos humanos. Bien, vamos a presentar a los invitados. Hoy nos visita, bienvenida, tanto tiempo. Gracias. La tenemos por poquito tiempo. La doctora Pía Martina Roldán Biesti, abogada, psicóloga, sexóloga, especialista en psiquiatría, especialista en discapacidad, violencia, especializada en trastornos mentales graves. Bienvenida. Gracias. Licenciado Nicolás Vitinisca, psicólogo especializado en el tratamiento de personas con esquizofrenia. Bienvenido. Gracias. Doctora Miriam Carro, abogada especializada en Derecho a la Salud y Discapacidad. Bienvenida. Gracias. Y el doctor Carlos Quiroz, que no lo vemos nunca, abogado penalista especializado en violencia de género. Bueno, gracias a cada uno de ustedes. Estuve hace unos minutitos volviendo a ver algunos casos, que hay uno justamente del papá que asesinó a su hijo de 8 años. Esto es muy reciente. Hablando de la salud mental. Primero vamos a hablar de la salud mental y después nos vamos a ir a la ley de la salud mental. Con mucho cuidado vamos a estar hablando, porque también vamos a hablar de discapacidad, consumo problemático, enfermedades y trastornos, las urgencias psiquiátricas y todo eso. Bueno, doctora, a ver, la importancia de la salud mental y por qué pensás que cuesta tanto hoy, en el 2025, hablar de la salud mental. La importancia que tiene la salud mental es que si vos lo pensás como que somos un aparato biopsicoemocional, lo que pase acá va a determinar en lo que pase en toda nuestra salud general. No se puede tener salud general si no tenemos salud mental. Y cuesta muchísimo hablar de esto porque hay un narcisismo colectivo en el que pensar que no podemos controlar la mente parece ser lo peor que le puede pasar a alguien. Bien. Es mi lectura. Es tu lectura. Licenciado, ¿qué piensa con respecto a lo que es la salud mental, la importancia y esto de que no se habla? Porque también es importante que cada profesional dé su punto de vista, ¿no? Pues si no, siempre nos quedamos solamente en una definición. Sí, coincido con lo que dice la doctora y también agregaría que me parece que la pandemia y el periodo de aislamiento nos empujó a darnos cuenta que todos somos vulnerables y que si no hablamos de salud mental, evidentemente el mundo no avanza, porque claramente primero fue la pandemia del COVID-19 y después fue la pandemia de la salud mental, porque se detectaron aumento de casos de depresión, de ansiedad. Bueno, ya sabemos que hay otras patologías que no tienen incidencia variable, pero claramente es necesario que hablemos para también poder asumirnos vulnerables y poder avanzar como sociedad. Doctora, que estás especializada en lo que es derecho de la salud y discapacidad. Sí. Coincido con lo que dice el licenciado en cuanto a que el tema de la pandemia agudizó, incrementó en un 25% casi o más los casos de ansiedad, de trastornos de ansiedad y de depresión, ¿no es cierto? Y que es una cuestión que es muy preocupante. Y además de eso, un tema que es muy importante, la situación de la gente en situación de vulnerabilidad, situación de la gente que vive en la calle, en situación de calle. El 60% de las personas en situación de calle tienen un trastorno, se ha comprobado que tiene un trastorno de salud mental. Y eso. Sí. Eso justamente es un tema preocupante que alcanza a todos los sectores y donde el Estado y la sociedad en sí, que es un poco el concepto que trae la ley, que define la salud mental o los padecimientos mentales como una dinámica de construcción social, creo que tienen que estar todos involucrados y tomar acción directa e inmediata. Doctor, a ver, especializado en violencia de género, abogado penalista, a ver, ¿qué desde su especialidad? Mira, obviamente de coincidir con lo que dicen los profesionales, pero tengo una visión optimista dentro de todo. ¿Por qué? Porque se está hablando, como bien dijeron, y para mí uno de los paradigmas fue cuando el arquero de la selección dijo: yo voy a un psicólogo. Es decir, lo que baja
de una estrella del fútbol multimillonaria y demás, que diga, yo voy al psicólogo y me está yendo bien y tuve un cambio a partir de esto muy positivo en mis actuaciones, hace que baje hacia los chicos, los adolescentes, todo aquello, también una cuestión generacional, de todas aquellas personas de mi edad, ir al psicólogo antes era como un tabú. Se asociaba, bueno, estás loco, ese simplismo que había antes, ¿no? Sí. Así que en ese sentido soy optimista, hay cosas a corregir, pero hablando e interpelando al sistema vienen las correcciones. Bien, salud mental. Esto de la violencia, a ver, ¿cómo está más de la mujer, del hombre? ¿Estamos iguales? Bien. En cuanto a lo que es la violencia. Y la violencia, sí. La mayoría de los casos de violencia siempre parten de un tema de salud mental. Yo soy de las partidarias. La persona que ejerce la violencia. La persona que ejerce violencia es una persona que algún tema de salud mental tiene. Lo que pasa es que se cree todavía erróneamente que toda persona es un niño herido que se puede arreglar con terapia y no se habla todavía de cuestiones estructurales. Hay personas que tienen estructurado el aparato psíquico de una manera que no es reversible. Andan por la vida como cualquiera de nosotros, pero hay ciertas limitaciones en cuanto a lo vincular que se van a manifestar igual. Y eso estamos atrasando años todavía en eso. Entonces, generalmente el hombre es el que más lo ejerce o lo ejerce de una manera más visible. La mujer también, pero de otra manera. El hombre es más violento en el sentido de la violencia que vemos y que la podemos señalar y ver. Entonces te diría que hay más hombres que ejercen violencia. La salud mental es lo mismo, pero la manera en la que se manifiesta la falta de salud se ve mucho más para entremezclar lo jurídico y lo psicológico en los hombres. Licenciado, ¿qué opina? Pensaba, y mientras la escuchaba a Pía y la temática de salud mental y violencia, que las personas que tienen una afección de salud mental, por ejemplo esquizofrenia, como hemos hablado los otros días. Que estás especializado. Claro, y que por ahí pudimos conversar sobre esto la otra semana. Sí. Efectivamente, muchas veces se habla con un estigma social que termina haciendo que la persona que tiene esquizofrenia entonces quede con el estigma de son violentos. Y en realidad ellos están en ese momento sufriendo violencia, no por la descompensación, sino por el estigma social, que es otro nivel de violencia. Entonces siento que a veces, como bien decía Pía, las personas que tienen un trastorno mental, las personas que son violentas generalmente padecen algún tipo de trastorno mental estructural, y muchas veces las personas que padecen un trastorno mental, la sociedad se violenta con ellos, con estigma social y con otro tipo de discursos que los segrega y los aísla, como bien acá hablaba la doctora, con respecto a estados de marginalidad y salud mental, ¿no? Estigma social que, a ver, definímelo. Bien, el examen de Judith de todas las semanas. Bolilla 3. Bolilla 3, te lleva por ese lado. ¿Pero estoy haciendo mal o lo estoy haciendo? No, para mí lo estás haciendo muy bien. Yo me vine ya. Estoy agotada, chicos, me hacen estudiar un montón ustedes. Bueno, seguimos, le ponemos un poco de onda porque la verdad es que hablar porque el de tema es salud mental, difícil. Vamos bien, me dice Pau, me dice, vamos bien. Acá son todos serios. Si me dice, ¿y Eli? ¿Voy bien, Eli? Ah, está Eli. Quizás el tema, perdón, ¿no? Quizás el tema sea que el estigma está en que cualquier persona que está teniendo una descompensación, está siendo violento por cosas que inclusive no puede ni entender, termina siendo castigado como si fuera un violento, un machista, un desastre, que tiene que ir a la cárcel y nadie le está preguntando qué le pasa en realidad. Los seres humanos dividimos para entender. ¿Sí? En la escuela dividimos las materias para entender. Los seres humanos generamos conductas discriminatorias, pero incluso a veces con discriminación o segmentación positiva. Decimos, mira qué bien que le queda esto, mira qué mal esto. El estigma carga con una peyorativización y con una cuestión negativa sobre alguien que es más vulnerable que uno. Porque la persona que está padeciendo una afección mental en este momento, como bien decía Pía, con una desorganización, la cual es víctima de su propia desorganización. Que puede ser una enfermedad, un trastorno. Exacto. El estigma social lo revictimiza y lo vuelve aún más vulnerable, cuando en realidad lo que debería hacerse es tener una mirada mucho más compasiva e inclusiva para ayudarlo. Estigma social con respecto a la discapacidad. Y bueno, justamente pasa un poco con el tema con el tema de los trastornos mentales que también, ¿no es cierto?, a veces confluyen con temas de discapacidad. Yo creo que también influye un poco la forma de pensar la discapacidad o el tema de los trastornos mentales.
hemos evolucionado a lo largo Sí. de la historia, desde una persona con padecimiento mental o con una discapacidad, en la antigüedad se lo descartaba completamente, directamente se lo tiraba por el taijeto cuando nacía, si tenía alguna deformación o un río, hasta que se pasó por el modelo médico rehabilitador, que había que rehabilitarlo y tener las mismas actitudes o las mismas, ser un ser normal, digamos, porque eran los términos que se utilizaban, hasta el día de hoy, que bueno, hoy partimos de un modelo social en base a los derechos humanos, ¿no? Con perspectiva de derechos humanos, pero hay resabios antiguos donde estos actos discriminatorios devienen de la manera de ver a la persona como diferente, como inferior, como que lo excluyo, como el que no me ocupo. Doctor, a ver, su especialidad. Sí, mira, nosotros montón. en cuestión de violencia siempre recurrimos a pericias. Pedimos pericias psiquiátricas y psicológicas. Bien. ¿Quién las hace? El Poder Judicial, y también está la posibilidad de que haya pericias de parte, se dice, aquella parte interesada que proponga un perito para que realice también la pericia del caso. ¿Son confiables? A mi criterio, no. Tiene razón. No, pero te explico No, por qué. está bien. ¿Bien la pregunta? Sí, perfecta, Ah, porque al pecho fue. es algo que lo discuto en los tribunales. Sí. Fíjate vos, vamos al caso de chicos, ¿no? Donde Sí. está en construcción todavía Cámara el GES y lenguaje, todo la eso se psiquis realiza. y demás. Y lo llevan al Tribunal de Lomas de Zamora a hacer una pericia en Camino Negro y La Roque. Ya del punto de vista simbólico, decir Camino Negro, que lo escucha un nene, a mí ya me hace ruido. Llega a algo que es poco amigable desde el punto de vista edilicio, mucho menos amigable desde el punto de vista de la contención, porque he tenido que esperar para la cámara GESEL por ahí 3 horas con un nenito de 6 Tremendo años. la cámara GESEL. De Entonces, hecho, los profesionales no lo aconsejan. Si hay que hacerlo, lo hacemos porque es tremenda la exposición a la que se ponen a los es niños. revictimizante, ahora se graban, esa es la ventaja. En el caso no sé, de otros delitos graves Sí. como trata, aunque son adultas, también se graban. ¿Sacar un libro? Estoy en eso. Doy una charla próximamente bueno. sobre trata. Me voy acordando de a poco. Bien, gracias. Sí, por favor. Entonces uno recurre y ¿qué pasa? Hay una cosa que tienen los psicólogos que es generar el vínculo con el paciente. Entonces ese vínculo se puede generar en 1, 2 o 3 sesiones o nunca. Y vos le estás pidiendo a una criatura o una víctima que genere un vínculo automático con alguien que no conoce, que trata de un lugar poco amigable y que, en definitiva, tu expediente judicial va a caminar o no en función de lo que establezca esa perito. Entonces, yo confío mucho más en la psicóloga tratante, que tiene 2, 3 meses, 2 años de llevar al paciente. Si alguien que la vio 10, 15 minutos en otro contexto está asustado, es una locura. Entonces, yo me apoyaría más. ¿Pero qué te dice el Poder Judicial? Yo me apoyo a mi gente. Mi gente es el Poder Judicial. A mi criterio, no corresponde. Hay que apoyarse más en las psicólogas tratantes. Bien, a ver, hablando de enfermedades, trastornos mentales, mencioname lo que más ves hoy y si es motivo de tratamiento, de consulta. ¿Ves personas que quizás puedan tener algún tipo de trastorno o algo y no estén en tratamiento? Sí, todo el tiempo. Igual quería decir algo de lo que dice él, porque estoy súper de acuerdo. Perdón, ¿eh? No, está. Solamente, no es solo el tema del vínculo, sino que en general el perfil del que le gusta hacer pericias, le gusta mucho el derecho y hasta te diría la criminología. Entonces se basan en hechos. Yo que soy súper estructuralista y a mí me gusta entender la estructura para ver el síntoma, que es como capas, ¿cómo se puede en un solo día poder determinar si una persona, las conductas que tiene parten de una psicosis, de borde, de una neurodivergencia, ni siquiera de neurosis? Es muy difícil dar un diagnóstico. Yo porque me especializo en diagnóstico, está bien, yo lo hago, pero la mayoría no. El que no es obsesivo en eso, bueno, trastornos mentales infinitos. No, sos cuidadosa y está bien con respecto a eso que querías agregar a lo de Carlos. A ver, ¿qué te voy a ¿Qué preguntar? se ve mucho? Sí. Lo que más veo yo, pero también yo con violencia Sí. y con abuso psicopático en general, lo que se ve son Sí. fondo psicótico con manifestaciones y conductas que se confunden con narcisismo, pero debajo en la mayoría de los casos estamos hablando de psicosis que en general cuando empezamos a indagar se van para la esquizofrenia estabilizada por momentos. La mayoría. Bien, mencioname enfermedades mentales, trastornos, para que la gente lo pueda Las identificar. estructuras que veo en general son psicosis y bordes. Y sobre eso, lo que se ve de sintomatología, que es lo que está en el DSM,
Se ve. Para que la gente pueda identificar y diga, che, tengo que prestar atención, tengo que ir a un profesional, consultar, porque hay gente que por ahí tiene algunos síntomas y no le presta atención y lo confunden con algo. Bueno, o sea, la idea es que si hablamos de salud mental, que el otro lo pueda identificar y decir, porque no hay ningún problema que tengas que ir al psicólogo ni nada, al contrario, eso es ocuparse de uno, ¿sí? El tema es que la persona que tiene algunos inconvenientes esté suelto por la vida andando y vaya destruyendo gente, ¿no? De alguna manera. A eso es lo que voy. Sin saber lo que le pasa también. A nivel trastornos, que por ahí la gente lo puede identificar más, lo que se puede ver es bipolaridad. ¿Tenés alguna estadística o algo? ¿Subió, bajó? No, de eso. No, de estadísticas. No, pero se ve mucho. ¿Qué es lo que dice la gente? Lo veo yo a mi pareja, que bien no está. Y le dijeron que es bipolaridad, le dijeron que es trastorno límite de la personalidad. Bueno, adicciones, ni hablar, eso siempre Consumo está. problemático. Consumo problemático. O adicciones, que no es lo mismo, porque adicción es adicción. Consumo problemático es otra cosa. Sí. Hay una escala también. Sí. No me sale ahora, si me ayudas, el trastorno de desregulación del estado del trastorno límite, intermitente. Antisocial, a ver. Bueno, esos son lo que más se ve. Y después de personalidad vemos trastorno de personalidad paranoide, esquizoide, esquizotípico y trastorno de personalidad antisocial. Eso en hombres. En mujer se ve trastorno límite de la personalidad, trastorno histriónico y y paranoide también. Pero a ver, ¿cómo la gente va a entender lo que significa todo esto? Porque además por sobre esto está lo que son síntomas y no llegan a reunir los criterios de un trastorno. Entonces, inestabilidad emocional, que no es un trastorno, son síntomas sueltos o signos, trastornos en el sueño, igual, alimentación. Porque todo lo que es sostenido en el tiempo, eso hay que prestarle atención. Pero no me nombras la depresión mayor, no me nombras el ataque de pánico severo. Trastorno de ansiedad, fobia social, todo eso. Porque hay un montón de eso. Entonces la gente lo tiene que decir, escucha, estamos hablando de por ahí enfermedades y trastornos más severos, pero no estamos al otro que se ve mucho más. Lo que se ve mucho es trastorno de pánico, trastorno de también ansiedad generalizada. Lo que más se ve en la gente, digamos, sin que uno se preocupe tanto. Ajá. Trastornos de la conducta alimentaria, obviamente consumo problemático o adicciones. Ajá. ¿Y qué más se ve? ¿Suicidios? Ideación suicida se ve, pero también hay que entender que hay mucha gente que hoy sabe hablar más del tema, no tiene miedo en decir, hoy tengo un día suicida. Y uno tiene que saber cuándo es de verdad y cuándo es una manera de expresar, que uno tiene que abrir también a que el paciente se sienta cómodo. Y te lo pueda decir sin que vos estés llamando a la ambulancia. Pero se ve mucho esto de que la gente está apagada. Desde la pandemia la gente no quiere salir más ni al kiosco. ¿Autolesiones? Sí, eso en el rango de la adolescencia se ve mucho. Bueno, hay que ver dónde, hay que ver porque cómo. Es una etapa donde más los padres tienen que ocuparse, no estarles encima, sofocarlos, sino ocuparse y acompañarlos, que es adolescencia que tiene el nombre, ¿no es cierto, licenciado? Sí, ahí justo pensaba con respecto a lo de adolescencia. Estuvimos dando un curso ahora en una diplomatura en la UBA sobre adolescencia y detección temprana de psicosis y un poco lo que hablábamos antes con Pía, que cuántos problemas nos evitaríamos si el médico generalista o el pediatra o pediatra cuando recibe al adolescente detecta signos tempranos que pueden migrar hacia la psicosis y produce tratamientos tempranos. Que esto que dice Pía también coincido, en realidad estos tratamientos tempranos pueden evitar que se generen situaciones de violencia donde no hay un victimario y una víctima, sino que hay dos víctimas, la persona que tiene un padecimiento mental y la persona que sufrió violencia también, ¿no? Entonces, un poco en esa línea. Bien. Bueno, hablando de adicciones y consumos problemáticos, ¿qué tenés para decirme? Y por el Plan Integral de Abordaje de Consumos Problemáticos establece, y la Ley de Salud Mental da tratamiento como si fuera un padecimiento de salud mental de las adicciones y consumos problemáticos. Y el Plan Integral de Abordaje de Consumos Problemáticos abarca desde las adicciones, como Pía hacía una diferencia que yo coincido, las adicciones a sustancias legales o ilegales, como el alcohol, drogas psicotrópicas o no, el tabaco, y conductas compulsivas que hay que tener en cuenta también. El trastorno obsesivo compulsivo. Pero conductas compulsivas hacia el juego, hacia la tecnología en los adolescentes. Hay que tener mucho cuidado con el tema de los adolescentes. Esto compulsivo. Quienes hemos sido madres de adolescentes. Mi hijo ya pasó la etapa, pero quienes hemos sido madres de adolescentes sabemos que hay que estar muy pendientes del tema de la tecnología y es muy grande el porcentaje de adolescentes que tienen compulsión. ¿Está naturalizado esto del alcohol, el tema de las adicciones? ¿Qué pensás? Y el tema del alcohol es como que... No estamos juzgando a nadie, simplemente estamos hablando
de las cosas que están pasando hoy. El tema es cuando pasa a una categoría de consumo problemático que Bien, puede ahí lo engancho. generar un daño para su salud física, psíquica o para terceros, o cuando este consumo del alcohol sobrepasa un límite que ya, o sea, produce efectos dañinos o dañosos en distintos sectores o distintas áreas de la vida de la persona, desde su trabajo, desde su salud, obviamente, psíquica, física, su trabajo, sus relaciones sociales, sus relaciones familiares. Entonces ahí es donde se vuelve problemático, es un llamado de atención y merece tratamiento, ¿no? Doctor, ¿en la violencia encontramos personas con adicciones, con algún tipo de consumo? Sí, la adicción está presente hoy en día en sus diferentes tipos, ¿no es cierto? Está aquella que es evidente, el alcoholismo o algún tipo de adicción a alguna sustancia y demás. Y también encontramos muchos rasgos del tipo narcisista. Vos sabés que es una constante que... Puedo dar cátedra, gente. Me pasó en varios juicios orales que está lo que se llama últimas palabras del acusado en situaciones de abuso, de violencia. No siempre. porque lo vayan a matar, porque las últimas palabras, ¿viste? No. Eli, falta vos acá, Eli, falta vos. Que Tenemos una profesora. Sí, le podríamos, yo no tengo problema. Si podemos sumarle una sillita a Eli y un micrófono, no hay problema. La ponemos en el medio. Flor de profesional. Doctor. Y te decía, las pericias previas de las que hablábamos antes, hablaba de rasgos narcisistas. Y el tipo se sienta a hablar de él. Y que todos son culpables de lo que le pasa a él. No, porque mi mujer tal cosa. Y vos ves en la caricatura, es decir, como esa exacerbación de rasgos característicos del narcisista. Así que eso, y ya que nombraste, perdón, que siempre me sensibiliza la cuestión de los adolescentes, el tema de los cortes. Acá ya te hablo como exfuncionario de niñez, que vi mucho corte de pibas y los psicólogos de las escuelas decían, hay que estar muy atentos porque 1 milímetro más y nos va la piba. Claro. Así que había que estar muy atentos a la cuestión de los cortes. Adolescencia. Definimos la adolescencia, licenciado, cortito. Bueno, como lo dice su nombre etimológico, es probablemente un momento de cambio estructural, donde, como Pi habló de estructuras psíquicas, es el momento donde la estructura pasa de tener la flexibilidad a la rigidez, donde se establecen los rasgos, donde se produce el pruning neuronal y donde de alguna manera vamos a decir que es un momento de crisis, que una vez terminado se sella una etapa y comienza una que va a funcionar de manera mucho más estable y que se ve rigidificando con los años, con lo cual en la adolescencia la conclusión o la síntesis de toda esa crisis va a dar la estructura de personalidad de esa persona para lo largo de la vida. Ley. Vamos a hablar sobre la ley, cómo protege y los derechos de las personas con discapacidad. Me interesa muchísimo porque en esta sociedad la persona con discapacidad está a un costado. ¿La ley de discapacidad o la de salud mental? No, la ley de discapacidad, sí, y los derechos de las personas con discapacidad. Los derechos de las personas con que puede discapacidad. ser niños, adolescentes, sí, personas obviamente. adultas mayores. Nosotros tenemos la convención. A lo largo de la vida podemos tener algún tipo de discapacidad. La Convención Internacional de Derechos de Personas con Discapacidad, que es un tratado de derechos humanos internacional que ha sido receptado por la Argentina en el 2008 y tiene rango constitucional y está incorporado a nuestra legislación. Y obviamente ahí están todos los derechos que tienen las personas con discapacidad, que básicamente son la igualdad de derechos que tiene cualquier persona, ¿no es cierto? Lo que me gustaría destacar de la convención es que por toda esta cuestión de violencias, que por los temas de salud mental también están más vulnerabilizadas las personas que tienen algún tipo de discapacidad, protege especialmente de cualquier tipo de discriminación, prevé el acceso integral a la salud a través de todas las prestaciones que requieren la prevención, el tratamiento y la rehabilitación de su afección, y pone especial hincapié en la vulnerabilidad de las mujeres, o sea, tiene también además de una perspectiva de derechos humanos, la perspectiva de género y el interés superior del niño. Bien. Basado en el interés superior del niño también, que protege, pero fundamentalmente garantiza a las personas con discapacidad el pleno goce y ejercicio de todos los derechos que asisten a todas las personas. Bien, ley de salud mental. ¿La 26657? Sí.
Bueno, una ley controversial para mí porque el espíritu de la ley está muy bien pensado, está orientado a que toda la gente tenga su cuidado, su protección y su cobertura y garantía de derechos en lo que es la salud mental, pero para mí le falta desplegar muchísimo para que no haya confusiones. Desde mi punto de vista se producen muchas lagunas en muchas cosas. Lo primero y principal que a mí me gusta es que en el artículo 3 se establezca que la salud mental se construye, porque es lógico, y lo que decía él hace un ratito con la adolescencia, nosotros nacemos y tenemos que ir armando nuestro aparato psíquico, no venimos con el aparato mental y las funciones psicológicas funcionando, tenemos que instalar esas aplicaciones y eso lo hace el entorno. Entonces al llegar, por ejemplo, esto lo digo por la importancia de la ley, a la adolescencia, que sos un pequeño adulto y tenés que salir solito, sin mamá y papá todo el tiempo, a la vida, se puede desmoronar todo. Por eso, esa es parte de la construcción que se arma, eso está perfecto, pero lo que tengo crítica, y acá los dejo que desplieguen lo que quieran, el tema de la conducción de los servicios de salud. No pueden estar a cargo indistintamente de un psicólogo y de un psiquiatra porque tiene que ser para mí un personal médico. Bien, doctor. Médico. Doctor, ay, ya estoy cansada. Licenciado, ¿cuántas internaciones realiza en el año, si es que las realiza? Y en caso de urgencias psiquiátricas, ¿dónde ir? Bueno, tu primer pregunta es, en realidad la ley establece en su artículo 20 internaciones involuntarias y en el artículo 14 empieza a hablar de las internaciones voluntarias. En mi haber, y no es algo que me enorgullezca o no me enorgullezca, debo tener más o menos entre 30 y 35 internaciones de los últimos 10 o 12 años. La verdad es que hasta ahora yo trabajo, como vos sabés, con personas que padecen esquizofrenia y con sus familias. He asesorado a muchas familias con respecto a la internación involuntaria y con mis pacientes, bueno, más o menos entre 3 y 4 por año, debido a la afección basal que tienen, terminan en internación y siempre han sido voluntarias, excepto una vez que llegamos hasta el punto de preparar el informe para la internación voluntaria y me dijo, bueno, está bien, si vas a hacer el informe mejor voy y me interno, pero yo creo que ahí hay que ser bien claros, que los profesionales de la salud, que a veces estamos saturados, que no tenemos un segundo, recién Carlos decía, estoy buscando un profesional que se dedique a esto, están todos los profesionales de la salud saturados, nos tenemos que tomar el tiempo, que cuando tenemos que internar un paciente por un causal de salud mental, y por ahí te lleva 6 u 8 horas hablar con el paciente y lograr hacer una internación voluntaria. Con el atisbo que tenga de conciencia de enfermedad de ese paciente, tratar de internarlo. Y si no, poder producir un buen asesoramiento a la familia, de que se pida a través de un juzgado, en Cava puede ser en la Valle 1100 y cada jurisdicción lo tiene, y que se pida una evaluación interdisciplinaria para que el juez pueda de alguna manera aplicar el artículo 20 y se interne. Doctora, a ver, ley, ¿qué protege la ley de salud mental? No, justamente lo que decía el licenciado, el tema, uno de los puntos a destacar es el abordaje interdisciplinario, ¿no? A través de un equipo interdisciplinario donde intervienen profesionales de distintas disciplinas, desde médico, psiquiatra, psicólogo, enfermeros, bueno, asistente social, terapistas ocupacionales, donde la internación involuntaria o la internación en sí es el último recurso cuando ya no funciona el resto de los dispositivos que se han implementado. Tiene que ser de carácter restrictivo, de carácter excepcional, llevar la menor cantidad de tiempo posible, vincular a la persona, o sea, no entorpecer los vínculos de las personas con sus familias, con sus referentes afectivos o referentes comunitarios en caso que no los tenga. Y otro de los temas, el tema del abordaje medicamentoso que dispone la ley en uno de sus artículos, que justamente yo creo que a través de los abusos que se han cometido con este tema, que los medicamentos tienen que ser, vean lo que dice la ley, que tienen que ser utilizados con fines terapéuticos, no para suplir ningún otro tipo de cuestiones de acompañamiento, cuestiones de comodidad para quienes son los cuidadores, porque te doy una pastillita, te quedas dormido tranquilito y yo me siento con el celular. O que no sean punitivos. Claro. Exacto, que no sean de carácter punitivo en el sentido, bueno, te hiciste lío, te portaste mal, te doy un medicamento y se terminó. O sea, eso me parece también una buena medida. Bien, doctor, cuando necesitamos asistencia legal, sabemos que si el paciente corre riesgo y terceros, sí hay que internarlo porque no está en conciencia para tomar decisiones. Exacto. Doctor. Mira, ahí es cuando vienen generalmente a vernos al estudio y primero es explicar bien qué hay que hacer. Porque muchas veces vienen con una información errónea que genera falsas expectativas.
Entonces, te dicen, doctor, quiero pedir la internación de mi hijo, en caso de adicciones o familiar. Sí. A un juez no le vas a pedir la internación, porque el juez no puede internar porque no es médico. Lo que le vas a pedir al juez es que ordene una evaluación compulsiva, que es distinto. Es decir, vamos a ese paciente que tenga X patología, se irá con fuerza pública, con policía, se va a pedir la asistencia de una ambulancia psiquiátrica. Esto obviamente lo estoy contando, la cuestión de la operatividad cambia según la jurisdicción. No es lo mismo hacerlo en Cava que en otro lugar por ahí, ¿no? Entonces, una vez que ingresa y se lo sube a la ambulancia, he visto, la verdad, trabajar muy bien a los servicios de salud mental en este sentido. Lograr que suba a la ambulancia, no tener que romper una puerta por parte de la policía muy bien también. Bueno, he visto, la verdad, que buenos operativos. A partir de ahí, generalmente ingresa por una guardia psiquiátrica, que puede ser Ramos Mejía, como me ha pasado. Mira, tengo guardias de salud mental, Hospital Álvarez, Durán, Fernández, Piñeiro, Subizarreta, Argerich, Pirovano, Santoyani, Rivadavia. Bien, por ejemplo, por una de esas guardias... ¿Está bien? Que deberían tenerlo todos. Claro, general así que como tener uno va a salud una mental. guardia por algún tipo de problemas, también en ese mismo lugar habría que tener una guardia de salud mental. Y la ley lo obliga. Y la ley lo obliga que No esté. todos los está. hospitales están especializados. Entonces seguimos en esto de la salud mental en un costado, cuando debería estar incluido con todos temas de salud. Siga, doctor, Después que te nos voy queda a poco pedir el tiempo. listadito que está muy clarito. Yo soy estudiosa. Yo si Entonces, hacemos bien las cosas, doctor. Uno como abogado, ¿qué le pedís al juez? Sí. Tenés que hacer mención a este peligro que hay para sí o para terceros. Después viene una cuestión terminológica, Sí. depende obviamente la postura del juez. Y hacer mención a lo que refirió el licenciado, que no hay conciencia de enfermedad. No hay conciencia Claro. de enfermedad, por supuesto. Es Entonces, decir, tienen yo que no tomar hablo de decisión dos la familia. cuestiones que hay que Sí. plantear, que es Sí. solamente peligro para sí y para terceros, Sí. sino también hacer mención y detallar lo relativo a conciencia de enfermedad. Porque Es decir, puede son haber dos de cosas. situación y no de enfermedad. que no Bien, es lo mismo. acá tengo acudir a una urgencia psiquiátrica en caso de, ustedes me lo corrigen, suicidio, abuso o sobredosis de sustancias, psicosis, alucinaciones, conductas agresivas, crisis de angustia o ataques de pánico severo y cualquier situación que corra riesgo digamos, la persona y por supuesto todo el ambiente. Y después tengo, que me parece interesante decirlo, que los hospitales especializados en salud mental para adultos, encontramos el Hospital Alvear, Moyano, Borda, ¿correcto? Correcto. Y después para lo que es la atención de niños, niñas y adolescentes, porque hay que hablar de esta parte también, si no quedan a un costado. Tenemos un hospital, esto es lo que busqué, es Hospital Tobar García, Tobar ¿correcto? García, sí, sí. Exacto. ¿Sí? Y ¿Estamos el bien? Laura Bonaparte. ¿Eh? El Laura Y el Bonaparte, que es Laura un Bonaparte. hospital Sí, está de la en- Universidad de Buenos Aires, sí, que queda ahí eso. en Chacarita, que también se especializa en salud mental. ¿Saben líneas? Porque muchas veces dicen que se llama por teléfono y no se atiende. Y Lo esto y ideal lo es otro. llamar a la policía. Ujú. Y que Bueno, la policía gestione. Supongamos La que realidad es tenemos esa. a un familiar que tiene algún tipo de brotes de crisis que no podemos controlar. ¿Cómo hacemos? Hablemos un poquito, me pueden ayudar con esto, lo que es la psicoeducación, porque es importante que si tenemos una persona con algún tipo de enfermedad o trastorno, tenemos que psicoeducarnos, el paciente también, obviamente, los profesionales y también la sociedad, porque no tiene conocimiento. ¿Me ayudan con eso y vamos a terminar el programa? Bien. ¿Quién? La psicoeducación es súper importante. Yo te lo resumo en esto y los Sí. dejo a los demás. De todas las víctimas de abuso psicopático, yo vengo trabajando 264 casos ya, en las que las saqué a todas del narci, supuestamente, del narcisista. Sí. La mayoría de las que tuvieron violencia física terminaron zafando de la situación por aprender a detectar temas de salud mental y llamar a salud mental, y ahí sí lograron que las cuiden. ¿Saben hace cuánto que Así hablo de de salud importante. mental y se me ha mirado rara? 10 años. Es así. No, es complicado hablar del tema de salud mental y más cuando hablas de Imagínate ciertos la temas. importancia de que una persona está sufriendo Recién violencia, en ahora, lugar de hacer por eso. denuncia, llame a la ambulancia y se vea en ese momento Sí. que el supuesto violento Sí, es lo un que noto es que trastorno. hay personas que les generan mucha angustia, Sí. no quieren hablar de temas, o sea, prefieren hablar de otras cosas, pero no de salud mental, porque es muy difícil de asumir, ¿no? Ciertas situaciones, patologías, lo que sea. Licenciado. Sí, por ahí a los fines prácticos y sumando un poco también a lo que decía Pía, si nosotros vemos que un familiar está descompensado en una descompensación psiquiátrica, vale decir que está diciendo cosas que son incoherentes, que está con trastornos de conducta, que incluso puede ponerse violento,
primero llamar al profesional tratante si es que lo tiene. Claro. Sí. Si no lo tiene, la primera intervención tenemos que dar, si es en Cava, al 911, donde podemos hablar con el sistema de salud de emergencia, o sea, el SAME, y el SAME psiquiátrico en Cava entiendo que funciona, y en algunos municipios del conurbano también, y si no, vendrá la fuerza pública, donde ahí se producirá, lo que venimos hablando, una evaluación interdisciplinaria, o al menos poder contener la situación de manera psicofarmacológica para poder producir la evaluación interdisciplinaria y entender que con eso le estamos causando un bien a la persona y no un daño, porque en realidad la persona está siendo víctima de su propia enfermedad. Total. Entonces, cambiar el paradigma desde ese lado. ¿Estamos de acuerdo que una persona por ahí saludable puede tener algún tipo de shock, de crisis por alguna situación y se te puede descompensar y no sabes dónde ir? Ay, ay, ay. ¿Cómo que no? Yo Vamos, lo digo. dale, No, ya terminaron. no. Nos sacan que vamos con el próximo No, tema. Paula nos va a sacar de acá. No a ese nivel. Algo No a que ese amerite una nivel. ambulancia, no. No, te digo, o sea, una persona, no, qué sé yo, o sea, una pérdida de algo que estés en shock, te puedas descompensar y tenga que llevarte al Bueno, lado. una Eso situación sí. extrema, Eso si sí, es un de la estado- nada. Sí, un estado de ansiedad extremo, sí, Sí, pero acá pero estamos bueno, hablando es de una brotes. urgencia psiquiátrica. Eso lo es también. Listo. Es importante porque la Sí, gente sí, que está bien. sufre pánico severo, depresión, o sea, en algún momento, o sea, ellos también tienen que entrar en esto de, y que la urgencia psiquiátrica, porque es como que está mal El tema es que la visto. ambulancia no va a venir con un ataque de pánico, ahí lo tenés que Claro, llevar vos. No, El tema es está cuando bien, una pero ahí te persona pueden se- derivar seguramente, que no se tienen Sí. que asustar, porque es como Eso sí. urgencia psiquiátrica, como si, estoy en el horno, más o menos. o sea, No, ahí los Está mal familiares lo visto. llevan. Es A Marte como- no va a haber bueno, pero se reticencia. tiene que naturalizar y se tiene que hablar, tiene que ser tema de conversación para que esto se naturalice y que hablar de la salud mental no digan, uy, correte de al lado de la... No, en serio, porque pasa eso. Ahora ¿eh? entiendo, vos lo que decís es que hace 10 años que vos venís luchando en contra del estigma que carga la salud mental Claro. y nos sumás a eso y estamos de Sí, acuerdo en ese sí, punto. Sí, Ahora sí, que Bien. se hablen, o sea, sí, tengo esto, tengo lo otro, que no se tenga que la gente estar ocultando, que no tengan que estar ocultando si tiene que tomar una medicación delante del otro, o sea, que lo puedan contar naturalmente, digamos, sin sentir miedo, prejuicios y que el otro hable pavadas como más de lo mismo. Sí, sobre todo educar y, educar y concientizar a efectos de que tomemos todos conciencia de que la salud mental es parte integral también de la Claro. salud, que es muy común tipos de trastornos de salud mental. Por ahí no solamente estos casos que estaban comentando los chicos de trastornos mentales severos o de urgencias. Hay padecimientos intelectuales, hay padecimientos, como decíamos antes, de consumos problemáticos, que el entorno... Personas con discapacidad y alguna enfermedad mental, trastorno también. Sí, pero trastornos que no lleguen a ser severos, por ejemplo, trastornos a nivel intelectual. El entorno negador, ¿sí? Más cuando hablamos de niños o adolescentes, el entorno negador es absolutamente dañino y no le va a permitir obtener a la persona las herramientas necesarias y el ambiente adecuado como para tratar ese padecimiento y poder manejarse con autonomía. Antes que nos saquen del aire. Pía, la doctora Pía. Te la traje de regalito. Gracias. No Ahí saben donde la se cantidad habla. de La Ley libros que Nacional tengo. de Salud Mental y todo lo que tiene que ver con estructuras y trastornos para que la gente aprenda. Psicoeducativo es el libro. Bien, hablemos de la psicoeducación, que mucha gente no tiene la menor Total. idea. Pero para eso tenemos que concientizar. Y este libro No todo el es mundo para tiene que saber niños. todo. No, pero por Por eso. ejemplo, para que los padres entiendan toda la sintomatología que puede tener un niño y que no Sí. siempre es orgánico ni un trastorno Sí. definitivo, Ujú. que se puede trabajar. Bien, doctor, a ver, ¿se realizan algún tipo de negligencia o algo con el tema de las urgencias psiquiátricas y todo eso? ¿Se firma algún papel? Sí, se firma, sí. ¿Un papelito o algo para Sí, se hace hay- una demanda? O sea, rapidísimo. Sí, la cuestión de las urgencias, hasta te digo, depende. Hay jurisdicciones donde no responden, no existe. Directamente no es que, y estábamos hablando también fuera de cámara, lo que es infanto juvenil, directamente no hay profesionales. Hablame de qué edad queda hasta los 18, pero de qué Hasta edad los queda. 18. Bien. Sí, sí. Es decir, todo lo Para que la cuando gente uno sin saber. necesita un especialista infanto-juvenil que incluye adicciones, no tenés especialista, al menos en el primer cordón de Gran Buenos Aires, que es un lugar donde haría falta, ¿no? De más está decirlo. Bueno, chicos, gracias. Tenemos, viste, que Gracias esto a es vos. todo rápido. La verdad es que es un lindo equipo.
Para usted. Muchísimas gracias. Para usted, porque después no la vemos más. No, sí que me... No, pero se nos va. Pero que quizás Para vuelva a vivir a usted. Argentina, no lo sabe. Ah, mirá qué bien. Muy amable. Por favor. ¿Quieren cerrarme la nota? Muchas gracias. Doctor. ¿Qué hacemos? ¿La cerramos directamente? La- ¿Corte? Bueno, podemos seguir con la ley de salud mental. Bueno, voy a hacer varios programas seguidos porque, bueno, a mí me encanta hablar Y que nos como pueden esto. contactar a Sí. nosotros si necesitan profesionales, Totalmente, sí, infanto-juvenil, violencia de Sí. género, esquizofrenia, que tampoco hay especialistas. No. Es que el programa de las Cuestiones de tardes con Bien tiene discapacidad. un muy buen equipo. Igual me hablan y yo lo paso. Nos vamos corte, ya volvemos. Vamos a hablar, ¿saben de qué? De violencia y discapacidad. Ya venimos. Es un montón. Hoy les quiero presentar algo especial para el cuidado de la piel.